Buenas tardes. ¿Todos bien? ¿Seguro, seguro? ¿Quién se desmañanó hoy? ¿Dónde están los desmañanados? Ok, pocos. Los demás, no sé, tal vez lleguen más tarde, tal vez no lleguen, no sabemos. Pero gracias a Dios por un día tan especial, por hacer algo un poco distinto, por tener la oportunidad de ver de parte de Dios la hermosa comunidad que como iglesia somos a lo largo y ancho del mundo. No es algo de la vid, no es algo de la iglesia en Puebla o en México, es algo mundial, es algo que a lo largo y ancho del mundo, cada persona que cree en Jesús hoy recuerda el sacrificio y por supuesto, muy en especial hoy, la resurrección de Jesús. Usted y yo estamos acá porque Jesús resucitó. No tendría caso nuestra fe, no tendría caso estarnos reuniendo y seríamos unos locos. Seríamos unos locos si estuviéramos tratando de establecer una relación con alguien muerto, pero no es así, no es alguien muerto, es alguien vivo y es lo que hoy celebramos en este día. Yo quiero orar para poner en manos de Dios este tiempo. Si me ayuda a orar, ¿usted quiere orar también? Ok, Señor, te agradezco por este tiempo, por poder abrir tu palabra, porque tú nos enseñas en tu palabra cosas prácticas, cosas entendibles. Tu palabra es clara, Señor, te damos gracias porque la tenemos en nuestro idioma, la tenemos hasta en lenguajes y formas de expresarlo mucho más claras. Gracias, Señor. Yo te pido que ahora la claridad de nuestro entendimiento y en nuestro corazón sea suficiente para poder recibir el mensaje que tú nos quieres hablar a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde la semana pasada, si recuerdan, enseñando acá que recibimos la palabra sobre el Domingo de Ramos, aquel Domingo de Ramos, y si pensamos en esa semana, en esa última semana de la vida de Jesús antes de ser crucificado y sepultado y resucitar y ascender al cielo, esa semana antes de la crucifixión y la resurrección, pues ubicamos estos momentos y yo quiero pedirles que vean en la pantalla esas cuatro figuras, porque esas cuatro figuras definen los momentos de esa semana, pero pretendo con el favor de Dios que nos ayuden a comprender algo en nuestra vida, algo en nuestra vida. Mire, es bueno conocer de la Biblia, es muy bueno, ¿de acuerdo? Es mejor conocer la Biblia para aplicarla y hoy pretendo que con el favor de Dios podamos aprender algo, incluso reaprender algo de lo que ya conocemos, pero para aplicarlo, que signifique algo para mí, que signifique algo para usted. Es bueno que sepamos todos los detalles y hace 2 años en un Viernes Santo pude compartir con ustedes, bueno, aquí en la iglesia, y hablé mucho de los detalles y expliqué cómo se cuentan los días y por qué Jesús resucitó al tercer día, si fue crucificado y murió un viernes y resucitó un domingo. Y lo expliqué con amplitud y esa vez me acuerdo que les expliqué cómo los días en la Biblia, por ejemplo en la creación, se cuentan como la noche y la mañana. ¿Sí? Cuando tú ves la creación dice, y fue la noche y la mañana del día primero, fue la noche y la mañana del día segundo. Y así, cuando Jesús muere, fue viernes, y fue la noche y la mañana del viernes, estuvo muerto el sábado, fue la noche y la mañana del sábado, pero cuando acabó la noche del sábado, empezó la noche y la mañana del domingo, viernes, sábado, domingo, al tercer día de estar muerto. No dice la Biblia que a las 72 horas, al tercer día. Y hay muchos detalles en los que nos podríamos meter, pero hoy he escogido que pensemos en estos 4 momentos que nos llevan a la resurrección. El primer momento, el Domingo de Ramos. Jesús entra y no sé cómo diga su Biblia, la mía, casi todas las que tengo dicen entrada triunfal. Ese es un momento. Segundo momento, cuando es enjuiciado y es castigado. Tercer momento, cuando va a la cruz y muere en la cruz. Cuarto momento, cuando es sepultado y luego resucita. Pero quiero que vayamos recordando algunos detalles importantes. Primer detalle, para poder enfocar lo que les quiero transmitir. Primer detalle, a Jesús no lo agarraron, a Jesús no lo sorprendieron, su entrega fue voluntaria.
No fue un día de debilidad, no fue el tema de la traición lo que lo sorprendió. Jesús sabía claramente todo. Es más, no solo fue voluntaria, fue planeada. El plan era ese. A Dios no se le escapa nada de su control. Su plan era que Jesús fuera aprehendido y que fuera castigado y que fuera enjuiciado, y todo lo que tú y yo sabemos. Y fue voluntario y aún más fue planeado. Dice Isaías capítulo 53 versículo 5: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas llagas, esas heridas tenían que ver con esta profecía de Isaías siglos atrás. Todo apuntaba a un plan. En el mismo capítulo 53 de Isaías, la última parte del versículo 12 dice: porque Él derramará, hablando de Jesús en futuro, profetizándolo, Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Si tú vas en la Biblia de Deuteronomio y buscas referencias sobre lo que significa un cuerpo colgado en un madero, eso habla de maldición. Y en la mente y en la cultura de los judíos, ver a Jesucristo crucificado, colgado en un madero, todo lo remitía al tema de maldición, porque Jesús pagó y llevó nuestra maldición. La maldición que yo merecía, Él la llevó ahí. Y es lo primero que quiero que tengamos muy claramente establecido, y que tengamos en claro que Él lo escogió. No fue el día de su derrota, fue el principio de su victorioso plan. Regresamos a la idea de los 4 momentos que les mencioné. En Mateo 21 usted puede leer sobre esa entrada triunfal, un momento de victoria, de alegría. Y ya que Jesús sabía claramente lo que pasaba, quiero que me ayuden a ponernos en los zapatos de los discípulos de Jesús, de los cercanos a Jesús. Imagínense esa entrada triunfal en Jerusalén, y yo supongo que algunos de ellos dijeron: ahora sí se les acabó a los romanos. Jesús está siendo exaltado, se va a levantar como rey y va a acabar con ese imperio de opresión. Seguramente muchos pensaron así. Algunos a lo mejor pensaron: ahora sí se les acabó a los fariseos, vean el apoyo del pueblo. Ahora sí, este es nuestro momento. Y muchas veces nosotros somos así, somos muy humanos, di conmigo, muy humanos, muy humanos, y vemos algo y lo interpretamos de inmediato y pensamos que ya la hicimos o que ya valimos, en un sentido o en otro. Porque si pensamos en los mismos discípulos, que incluso se escondieron la mayoría, cuando Jesús es castigado y es enjuiciado, yo creo que después del ya la hicimos, vino el estamos perdidos, vino el todo está mal. Si a Él, que lo acaban de aclamar hace unos días, si a Él que es el Señor, si a Él que hace milagros le está pasando esto, ¿qué nos pasará a nosotros? Todo está mal, todo está triste, es una situación terrible. Y si seguimos hacia Mateo 27 y podemos ver cuando fue crucificado. Y si ustedes recuerdan la historia, no es algo que estaba decidido ya, fue una decisión en el juicio, una decisión aclamada por la gente, una decisión que Dios ya sabía, pero volvamos a pensar, los seguidores de Jesús, qué momento tan terrible, qué momento tan terrible. Y después de eso, antes de que se acabara el día, se apuraron para llevarlo a una tumba y no quedara en esta posición de un cuerpo en maldición, en un madero colgado. Lo llevaron a una tumba rápidamente. Y eso fue el viernes en la tarde hacia la noche. Inicia el sábado, que es el día de reposo, y todo ese tiempo, el silencio, el ni siquiera poder huir, porque por sus tradiciones tenían que quedarse, no podían viajar.
Todo guardado, el día de reposo en su máxima expresión, pero además con estar viviendo el qué está pasando, qué está pasando. Y dice la Biblia que al otro día, el domingo muy de mañana, así como muchos estuvieron aquí hoy, muy de mañana, fueron las mujeres y se encontraron lo que dice Mateo 28, versículo 6. No está aquí. Reciben este mensaje: ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Resucitó. Y yo quiero pedirles que, segunda idea que quiero que tengan en la mente. La primera fue, Jesús fue a la cruz voluntariamente. ¿Cuál fue la primera idea? Jesús fue voluntariamente. De hecho, era su plan. Segunda idea, la resurrección no es algo simbólico. La resurrección ocurrió físicamente, corporalmente. Es un hecho histórico registrado por muchísimos más textos y referencias que la Biblia nada más. Muchos textos. Incluso el apóstol Pablo lo refiere unos 55 años después de Cristo. Esto habrá sido unos 20 años después de que Jesús murió. Dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Más de 500 personas a la vez lo vieron. Y se apareció a unos y a otros y a otros. Y todo el mundo lo sabía, todo el mundo hablaba de eso. Y a lo mejor de estos 500 hubo algunos que no creían y ese día se acercaron y vieron. Y si por un momento pensamos, este momento, no cuando Pablo dijo, no cuando lo vieron 500 personas, el momento de la resurrección no es el fin de la historia, es el inicio de la historia. La historia de la iglesia viene a partir de que Jesús resucita. Porque estaban los discípulos escondidos y temerosos, y después de que Jesús se presenta a ellos, afirma sus corazones, renueva en ellos la visión y la misión que les había puesto, los encomienda a que prediquen el evangelio y hagan discípulos en todas las naciones, y ahí empieza la iglesia. Y el problema es que yo creo, ya vamos a pensar en la aplicación hacia nosotros, que a lo mejor nos ocurre que en la vida que tenemos y en lo que nos pasa, nos quedamos en el domingo de Ramos de nuestra vida. Está bien bonito, un buen tiempo, un tiempo alegre. Y no queremos dar el siguiente paso en nuestra vida cristiana, porque el siguiente paso en nuestra vida cristiana puede ser algo muy doloroso. Pero Jesús lo vivió y Jesús lo pasó. Cuando nos vienen las pruebas y cuando seguir a Cristo es mucho más que ir a la iglesia, cuando eso pasa, tú vas a un momento en la vida donde puede ser que empieces a sufrir, y eso, familia, es parte de la vida cristiana a veces. Y lo malo es que muchos se quedan ahí, muchos se quedan en el sufrimiento. Sufrir. Todo me pasa, todos me lastiman, nadie me quiere. Es muy mala la vida, la iglesia es muy imperfecta, los trabajos son muy difíciles, etcétera, etcétera. Y el problema es que nos quedamos ahí. Y entre el castigo o las pruebas y la resurrección hay un paso. ¿Cuál es el paso que hay entre el castigo y las pruebas y la resurrección? Ese paso se llama muerte. Y muy pocos estamos dispuestos a hacer morir en nosotros lo que estorba a Dios. Pero el mensaje que yo te tengo en este día es poder dar los pasos en tu vida que tienes que dar para que llegues al punto de la resurrección. Y la resurrección no es la victoria final. Escúchame bien. No es la victoria final. Es el inicio de la historia de Cristo victorioso y trayendo a nuestras vidas su victoria. En la resurrección Dios no puso un punto final, Dios puso dos puntos. Jesús ha resucitado. ¿Qué sigue? No es Jesús ha resucitado, se acabó, fin de la historia. Me encanta que los evangelios no acaban en Jesús resucitó. Hay más cosas.
y hay el inicio de la iglesia y hay muchas cosas adelante. Cuando tú y yo venimos a Cristo, el Señor te lleva a momentos de victoria en los cuales Él no pone un punto final, Él pone 2 puntos, porque lo que sigue en tu vida es algo que solo Él conoce y tiene preparado. Pero a veces hay que regresar al castigo, a veces hay que regresar a morir a nuestro viejo yo, a veces hay que regresar, tal vez a veces hasta el juicio injusto. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí lo expresa claramente. Dice, ya que han resucitado con Cristo, familia, esto es para ti y esto es para mí. Hemos resucitado con Cristo. Ya que eso ha ocurrido, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que te acabo de explicar lo resumen muy bien estos 2 versículos. Tenía yo como otras 8 citas sobre el tema, pero vamos enfocándonos. Tu vida está escondida con Cristo en Dios si has muerto. Y no me malentiendan, no estoy hablando en un sentido literal. Estoy hablando en morir a nuestro yo, morir a nuestra vieja naturaleza, morir a lo que está viciado y que no nos ayuda. La historia de Dios, la historia de Jesús en esos 4 momentos es también la historia de Dios en mi vida. ¿Sabes cuál es el problema que a veces tenemos y que no nos va bien en la vida cristiana o no nos va bien en la vida y en el matrimonio y a veces como papás o en los negocios o en lo que sea? Creo que, y yo me voy a incluir en esto, muchos queremos que nuestra historia sea algo relevante y que sea una buena historia. Nuestra historia. En lugar de buscar cuál es, Señor, tu historia en mi vida, yo quiero vivir tu historia más que mi historia. La historia de Dios es también su historia, pero en mi vida. ¿Qué hay después de esos 2 puntos? Después de esos 2 puntos lo que hay es vida nueva. Vida nueva. Pero somos una sociedad y somos una iglesia muy aferrada a la vieja manera de vivir. Te digo, ¿a qué me refiero con vida nueva? Por favor, no nos vayamos a lo básico de dejé de drogarme, dejé de tomar, dejé de engañar. Gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. De verdad, esa es una victoria. Esa es una gran victoria. Pero vida nueva respecto a la semana pasada. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida desde la semana pasada? Porque si Dios no ha hecho nada en mi vida desde la semana pasada, una de 2, o soy perfecto y no necesito que Dios haga nada en mi vida, o no he tenido en absoluto contacto con Dios y no me ha afectado en absoluto. Vida nueva, vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él. Otra vez la misma idea, muerte, en su muerte, a fin de que, escuchen bien, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El poder de la resurrección es el poder a través del cual tú puedes tener una vida nueva. La pregunta es si queremos o no. ¿Queremos? ¿Queremos? Ok, si queremos, y me voy a regresar a la anterior diapositiva, hay momentos de victoria, momentos de prueba y castigo, hay necesidad de morir a nuestro yo, hay necesidad de aceptar que nuestro yo a veces sea sepultado para ver el poder de la resurrección y que haya una vida nueva. ¿Queremos una vida nueva? Esa vida nueva implica morir. No se puede volver a vivir sin haber muerto. Y ahí es donde a muchos nos falla. Segundo, la historia de Dios en mi vida es también su historia, la historia de Dios es también su historia en mi vida, porque en los 2 puntos Dios te da una nueva identidad. Nueva identidad. Hemos hablado hasta el cansancio acá. Creo que cada año predicamos unas 5 veces con algo que tiene que ver con identidad en Dios. Y doy gracias a Dios por eso. Creo que es el corazón de Dios. Pero
El problema es que a veces vamos en la vida y vamos mal porque no entendemos quiénes somos. Porque si yo soy el señor que va a la iglesia cada domingo y que tiene una cara de santo, es lo único que voy a tener. Eso no me da identidad. Vestirme de cierta manera para hablar la palabra no me da identidad. Un pescado en mi coche no me da identidad. Perdón, no me da identidad. Si te gusta y lo haces, me encanta a mí también la idea. Perfecto, pero ahí no está tu identidad. Ahí no está nuestra identidad. La identidad es lo que eres. Lo que eres. Porque si alguien llega y te propone algo que sabes que no agrada a Dios, ¿tú por qué dices que no? Porque está prohibido. Eso no es identidad, eso es religión. Se sabe la historia de un hijo de un rey que era el único que quedó vivo de su reino. Y el castigo que planearon los enemigos que dominaron ese reino fue tomar a ese hijo de ese rey y no matarlo, sino corromperlo y convertirlo en la peor persona que pudiera haber. Y lo pusieron cerca de toda clase de tentaciones y pecados. Y este jovencito hijo del rey no se corrompió y lo golpearon y lo lastimaron y lo escupían y lo tenían preso y le decían: está muy fácil, si quieres ser libre tienes que cometer este y este otro pecado. Y en una de esas uno de sus compañeros en la celda le dice: estarías libre, ¿por qué no lo haces? No lo hago porque soy un hijo del rey. Aunque el rey murió, aunque soy el único de mi reino, yo no soy eso. Yo sé lo que soy. 2 puntos: tu identidad. Eres hijo de Dios. Eres embajador de Dios. No es una vida legalmente bonita porque está prohibido. Es porque entiendo que soy embajador de Dios. Represento el reino de Dios. Soy alguien escogido. Tengo una herencia en Dios. Y soy santo. He sido apartado para Dios. Somos santos. Cuando tú y yo entendemos lo que somos, lo demás sale. No fácil, pero sale. Y la resurrección en tu vida fue, la resurrección de Jesús en tu vida y en mi vida fue para darnos esta identidad y caminar de acuerdo a esa identidad. Efesios 4, versículos 22 al 24. Te leo un resumen. Se les enseñó con respecto a la manera de vivir que antes tenían, a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, a ser renovados en la actitud de su mente y a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Todos los días decide cómo vas a salir vestido. ¿Vas a salir con la vieja naturaleza o te la vas a quitar y te vas a poner la nueva naturaleza? La de un embajador de Cristo, la de una hija de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, la historia de Dios es también su historia en mi vida, porque Dios dijo 2 puntos y te dio un propósito. Y qué bueno que está ahí otra vez esa imagen. El problema es que a veces queremos los domingos de Ramos y que ahí Dios nos diga el propósito. Te digo, ¿a qué se parece un domingo de Ramos? A una buena reunión cristiana, a un buen congreso, a un buen regreso de un viaje misionero. Momentos de victoria, momentos de alegría, buenos momentos. Gracias a Dios por esos momentos. No sé si yo seguiría sin esos momentos. Pero si queremos el propósito de Dios, hay que estar dispuestos a caminar lo que Jesús caminó. Y gracias a Dios que no es ni literalmente como Él lo vivió, ni al nivel de sufrimiento que Él vivió. Pero ese nuevo propósito viene después de los 2 puntos, no antes. Y hay que atreverse a caminar por ahí. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Algunos creen que esto significa que Jesús ya hizo todo y ya nada más yo llego y me subo en un camión de hacer las cosas bien. No subimos en una vagoneta que nos va a llevar a nuestro propósito. Eso no existe. Lo vas a tener que caminar, lo vas a tener que avanzar. ¿Y sabes qué? Asegúrate de caminarlo y de entenderlo, porque tú le vas a abrir el camino o no a tus siguientes generaciones. Nos encanta romantizar con la idea de lo maravilloso que es sembrar para la siguiente generación. Pero es muy difícil que nuestras siguientes generaciones caminen lo que tú y yo no hemos estado dispuestos a caminar. Y tenemos que estar dispuestos a caminar. Tenemos que estar dispuestos a doblegar nuestro yo. A no quedarnos con, como dice acá, voy a regresar al versículo, no quedarnos sin vivir esas buenas obras que Él preparó. Pablo en Efesios, cuando habla de estas buenas obras que Él ha predestinado para nosotros, no es un pasaje gratis a una buena vida. Es la victoria de Jesús en la cruz y su resurrección que te da la libertad y te da la posibilidad de caminar en esa nueva vida. Pero te toca caminarla a ti. Te toca caminarla a ti. Y yo quiero orar. Yo quiero orar porque tengo en mi corazón orar por algunos de ustedes. Si gustan ponerse en pie, por favor, y si me ayudan con el piano. Quiero ocupar los últimos minutos orando. ¿Cuál es el punto donde te has detenido? Déjame decirte una cosa. Vivir estos dos puntos y seguido de la resurrección de Jesús en nuestras vidas es algo para todos los creyentes. No es para algunos muy buenos, no es para algunos muy santos, no es para algunos que tienen segunda o tercera generación de familia cristiana o de siervos de Dios en su familia. No es nada más para ellos. Yo soy primera generación de siervos de Dios en mi familia. Segunda generación de creyentes, nada más. Yo de niño hice toda la liturgia religiosa. A mí de niño me llevaron a hacer una limpia. Yo pasé por todo eso. Y aunque recuerdo con gran alegría mi infancia, sé que no fue ideal. Y tuve muchísimos tropiezos. Y tuve muchísimas aflicciones. Pero decidí, y yo te estoy diciendo esto porque ojalá tú puedas decidir tomar el reto de caminar en esa historia de Dios en tu vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase, para llegar a esos dos puntos y seguido donde vas a ver la victoria de Dios una vez y otra vez y otra vez. Yo quiero orar. Yo no sé cuántos de ustedes ubican en qué punto de la historia se han quedado o se han atorado, pero les voy a pedir que pasen aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Tenemos aquí algunas personas de liderazgo, de los pastores, de los que saben que pueden apoyarnos para orar por ustedes, y vamos a orar. Entonces acércate, por favor, ven hacia acá y vamos a orar por ti. Queremos pedir al Señor que te ayude en el justo momento donde estás, en esa estación donde te has quedado atorado. Vamos, quienes ven desde casa o tal vez quienes están dudando si venir o no venir, ustedes oren también. Pero si estás en este auditorio, ven, por favor. Vamos a orar contigo. Y doy gracias a Dios. Gracias a Dios que veo a hombres acá acercándose y dando el primer paso que dice:
Yo necesito ayuda. Y también chicas, claro. Vamos a orar. Tú que estás atrás, si no es tu caso para venir a orar, extiende tus manos hacia las personas que están aquí adelante y ora también, por favor. Amado Dios, queremos tus 2 puntos y seguido en nuestras vidas. Ver y no solo sentir, vivir el poder de tu resurrección en nuestras vidas. Señor, muestra tu corazón a cada persona acá, que no condenas, que perdonas, que no retienes la bendición, que la extiendes, Señor. En el nombre de Jesús, habla a cada corazón aquí, Señor. Y renueva el propósito, renueva la identidad, renueva la vida entera, Señor, de cada persona aquí en el nombre de Jesús. Y tráenos, Señor, a un estado de vida, un estado de claridad en la comunión contigo, Señor. Que tomemos las riendas de nuestra vida para dar los pasos que siguen, para ir adelante en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Y Señor, glorifícate en todo esto. Yo te pido que despiertes el corazón de la iglesia. Despierta nuestros corazones para ir a donde tú quieres, para caminar como tú quieres que caminemos. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia.